meditando el libro de Jeremías. Le invito que esté meditando este libro. Uno de los profetas, aunque todos son importantes, toda la Biblia es importante, es uno de los profetas importantes de la Biblia, ¿sí? El libro de Jeremías. Y con un mensaje que también, al igual que todos los libros de la Biblia, tiene un mensaje importante, pero este libro tiene un mensaje trascendental también para nosotros el día de hoy. Ahí en el capítulo 2, verso 11 al 13, capítulo 2 de Jeremías, versos del 11 al 13. Dice así la palabra del Señor, yo lo leo, sígalo con su vista, dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Oramos. Señor, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por permitirnos el poder ir y conocer tu palabra. Nuestro corazón está dispuesto a escucharte, a escuchar tu palabra el día de hoy. Y pedimos que la obra de tu Espíritu Santo esté obrando en nosotros, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Señor, hoy vamos a examinar este capítulo 2 del libro de Jeremías. Y Señor, habla a nuestras vidas, tu palabra sea quien penetre lo más profundo de nuestro ser, Señor, y pueda hablarnos a nuestras vidas y a nuestros corazones el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Como ya hemos nosotros comentado y hemos estudiado, el libro de Jeremías tiene un contexto muy interesante y que tenemos que tener presente cada vez que nosotros vamos al libro de Jeremías. Jeremías estuvo profetizando los últimos 40 años de la existencia del pueblo de Israel en la tierra de Canaán, su primera etapa antes del cautiverio. Dios había decidido por el pecado extremo de este pueblo exterminarlo, destruirlo. Y eso lo vimos el día domingo, vimos cómo Dios ve el pecado del pueblo y decide destruirlo. Los últimos 40 años Dios permite y envía al profeta Jeremías. No es el único profeta que vemos en ese tiempo. También el profeta Sofonías profetizó en el tiempo de Jeremías. Aunque su profecía es más corta, lo vemos en el tiempo de Jeremías también. Uno de los contemporáneos también profetas es Habacuc, y también Joel, el libro de Joel o el profeta Joel, también es contemporáneo de Jeremías. Si ustedes se dan cuenta, es un tiempo donde Dios envió bastantes profetas que estuvieron hablando al pueblo de Israel. Escúcheme, aunque Dios ya había decidido destruir a Judá por su pecado, Dios estuvo mandando a profetas que hablaran al pueblo acerca de arrepentirse y volverse a Dios. Eso siempre tenemos que recordarlo, que es misericordia y gracia de Dios, hermanos. Que la palabra de Dios esté presente en la vida de un pueblo habla de que Dios todavía está extendiendo su mano a ese pueblo para que encuentre salvación. El día en que Dios cierre su voz y no envíe a sus profetas es cuando Dios entonces está enviando el juicio completo. Por lo tanto, el libro de Jeremías o el profeta Jeremías, al profetizar los últimos 40 años del reino de Judá,
él contempló, hermanos, toda la destrucción de Jerusalén y contempló la destrucción del templo. Y a él se le dice desde el principio de su ministerio que va a venir algo del norte. Si nosotros vamos al capítulo 1, verso 13 dice: vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Entonces también cada vez que vayamos al libro de Jeremías tenemos que entender que este norte se refiere a que iba a venir. Yo les explicaba que al oriente de Israel está el río Jordán, y al oriente todavía hay territorio en el cual estuvieron las tribus de Israel, pero ya más al oriente es puro desierto. Entonces los grandes imperios que se mencionan en la Biblia, como los asirios, babilonios, todos ellos pertenecían al oriente en realidad en relación al pueblo de Israel. Pero la entrada, hermanos, y su ruta para ir a conquistar todo ese territorio que vemos de Israel y toda esa región era por el lado del norte. Por eso cuando usted en el libro de Jeremías vea que algo sucede acerca del norte, se está refiriendo en realidad a la venida de los babilonios desde el norte hacia el sur, hacia Jerusalén. Entonces dice el verso 14: me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Entonces lo explicamos el día domingo y fuimos a Segunda de Reyes capítulo 25 y vimos cómo el rey Nabucodonosor con todo su ejército vino, sitió Jerusalén, sitió la ciudad y la destruyó. Quemó el templo y quemó la ciudad. A eso se refiere este pasaje. Entonces la película completa nosotros ya la tenemos. Ya tenemos nosotros el inicio de la predicación y del ministerio de Jeremías, y sabemos cómo culmina. La culminación del ministerio de Jeremías, hermanos, es con la destrucción de Jerusalén, y él, después de la destrucción de Jerusalén, termina yendo a Egipto con los que se fueron a Egipto. Entonces la película ya la sabemos. Ahora entonces veamos qué fue lo que ocurrió en realidad para que Dios decidiera destruir y castigar y juzgar a este pueblo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que podamos examinar nuestras vidas y al mismo tiempo podernos comparar si no estamos nosotros cometiendo los mismos errores que este pueblo, y poder enderezar nuestras vidas y arrepentirnos. Si nosotros vamos al capítulo 2, en el verso 1, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en la tierra ¿qué? No sembrada. ¿A qué se refiere este verso 2? Se refiere al tiempo en el que Dios hizo el pacto con Israel en el monte Sinaí. Hermanos, cuando usted vea el libro de Jeremías, lo que Jeremías va a estar mostrando es que ese pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en el Sinaí, en realidad fue como un matrimonio. Y en realidad lo que el pueblo decía y lo que el pueblo se comprometió a hacer es a vivir en fidelidad con Dios. Y esa fidelidad con Dios iba implícito que el pueblo iba a ser fiel y no se iba a ir a adorar a otros dioses, sobre todo los dioses que estaban alrededor de ellos, los dioses paganos de las ciudades y de los pueblos que estaban alrededor de ellos.
Era algo que ellos tenían que entender. De hecho, así comienza, hermanos, los mandamientos de Dios, ¿no? Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Inmediatamente Dios entonces estipula esta orden, y entonces nos damos cuenta que para Dios, que Dios se toma en serio los pactos que hace, para Dios, hermanos, ese pacto que hizo en el Sinaí fue un pacto de fidelidad, de amor, como un matrimonio. Por eso menciona aquí en el verso 2, me acordé de tu juventud, del amor de tu desposorio. Este desposorio habla de ese matrimonio, de ese compromiso que hizo el pueblo en el Sinaí. Si ustedes recuerdan, cuando Dios le da la ley a Moisés, ¿el pueblo qué dice? En el capítulo 24 de Éxodo, dice, nosotros cumpliremos todo lo que Dios ha dicho. Pues más tardó en decir el pueblo eso, que en unos días, escúcheme, el pueblo se hizo un becerro y le adoró. Verso 3. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel, así dijo Jehová. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. ¿Qué es lo que menciona este pasaje, hermanos? Dios le dice a Jeremías, ve a Jerusalén y diles, me he acordado cuando hicimos ese pacto, de cuando hicimos ese pacto y dijimos que íbamos a vivir en fidelidad. Pero ahora en el verso 4 le dice y les pregunta, verso 5 dice, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Entonces, lo que está viendo Dios del pueblo es que el pueblo se alejó de Dios. Y entonces le dice a Jeremías, ve y pregúntales, ¿qué pasó? ¿Qué maldad vieron en mí? Verso 6. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? ¿Qué es lo que menciona aquí en este verso 6? Dice, ¿dónde está Jehová? No dijeron, ¿dónde está Jehová? Ese Jehová que nos hizo salir de la tierra de Egipto. O sea, ¿qué significa esto? Que no se acordaron de dónde Dios los había sacado. Desafortunadamente el pueblo de Israel pronto se olvidaba de la obra que Dios había hecho por ellos. Verso 7. Y os introduje en tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable, ¿qué? Mi heredad. Entonces Dios los trajo por el desierto, los sacó de Egipto, los trajo por el desierto, les dio la tierra e inmediatamente ellos contaminaron esa tierra. Esto, hermanos, que vemos aquí, yo les comentaba aproximadamente, hermanos, hay un inter de tiempo de aproximadamente 800 años. De esto que está mencionando Dios aquí, a lo que está diciendo Jeremías, hay aproximadamente 800 años de diferencia. Pero vemos, hermanos, que no necesitaron 800 años para poder vivir de esta manera, sino desde que el momento en que Dios los sacó de Egipto, este pueblo empezó a alejarse de Dios. Verso 8 dice, los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová, y los que temían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha.
Entonces la ley de Dios que Dios les había dado en el Sinaí, ¿qué quiere decir? Si los sacerdotes, profetas, pastores no la conocían, no la enseñaban, entonces imagínense de qué manera vivía el pueblo. Yo les mencionaba el día domingo y estudiábamos el pasaje donde se encontraron en el tiempo de Josías. Josías decide reparar el templo, y en las reparaciones aparece un libro y el sacerdote Hilcías lo abre y resulta que era la ley. Y mencionábamos ese día, ¿no? Diciendo, ¿cómo es posible que la ley de Dios estuviera perdida y que se la encontraran y dijeran, oye, nos hemos encontrado la ley? Bueno, pues entonces, ¿cómo vivían, hermanos? ¿Bajo qué preceptos y conceptos vivían? Entonces lo que Dios está haciendo al pueblo es recordándoles y diciéndoles, yo te saqué de Egipto, te mantuve por el desierto y te di una tierra. Pero desde entonces, tú te alejaste de mí. Verso 9. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dice Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Entonces Dios, ¿qué tiene? Un pleito contra ellos. Verso 10. Porque pasad a las costas de Quitim y mirad y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Está diciendo, miren, volteen a ver a sus alrededores, vayan y vean la ciudad de Quitim y vean en la ciudad de Cedar, vean esos pueblos, a ver si ha pasado lo que ustedes están haciendo conmigo. Miren alrededor si la gente hace lo que ustedes están haciendo. Es lo que está diciendo Dios. Verso 11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. ¿Qué es lo que dice Dios? Este es el diagnóstico. Dios va a destruir Judá. Lo dijo y lo cumplió. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué lo va a destruir? El pueblo hizo algo que ningún otro pueblo había hecho. Ninguno. ¿Qué hizo? Dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? ¿Qué hizo el pueblo? Cambió a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo cambió? O sea, ¿por quién? ¿Por quiénes? Por otros dioses, que en realidad no son dioses. ¿Sí se explica? Esto, dice Dios, volteen a ver si alguien, alguna nación ha hecho lo que ustedes han dicho, lo que ustedes han hecho. Puede ser que alguna persona se cambie de alguna región y se cambie a adorar a otro Dios, pero que un pueblo entero, hermanos, se haya cambiado a su Dios para adorar a otros dioses, solamente ¿quién dice Dios? Israel. Verso 12. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. O sea, ¿qué está diciendo? Estas imágenes retóricas que utiliza aquí Dios, esto es de espanto, hermanos. O sea, lo que el pueblo estaba haciendo, lo que el pueblo estaba viviendo, lo que el pueblo le hizo a Dios, literalmente, hermanos, lo que el pueblo le hizo a Dios era algo inadmisible. De espanto dice aquí, horrorizaos. Es un horror. ¿Sí se explica, hermanos? Por eso estamos viendo este pasaje.
nosotros tenemos la película completa de principio a fin. Jeremías comienza su ministerio y dice que Dios que va a traer del norte ve una olla y dice que viene esa olla y va a destruir. Vemos el final y así sucedió. Ahora en el capítulo 2, ¿qué dice Dios? Nos menciona por qué pasó esta situación. Era tan grande el pecado del pueblo y lo que Dios hizo a su Dios, al único Dios verdadero, que lo cambió por los dioses paganos que ni siquiera son dioses. Eso no lo había hecho ninguna nación, solamente este pueblo. Y eso era tan horrorizante y de espanto. ¿Cómo es posible que una nación cambie a su Dios? Vamos pues, hermanos, ¿a poco no? Hoy lo vemos, la gente es muy apasionada de sus dioses, ¿o no? Claro. Pero es interesante que este pueblo se haya ido tras otros dioses, teniendo su propio Dios. Verso 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Qué hicieron, hermano? Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dos males hizo el pueblo. El primero, mi pueblo me dejó a mí, dice, fuente de agua viva. Pero ¿cómo lo compara? Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Fíjense cómo son las cosas. Esto solamente lo puede hacer un loco. Vamos. Si no es por necesidad, una persona que vive al lado de un río y no tiene necesidad de viajar a la ciudad, vamos a ponerlo de esta manera, y que el río sabe que nace allá adelantito de donde está, y ahí está la fuente, y ahí está, y emana el agua. ¿Se imagina? ¿Usted ha visto cómo emana el agua de algún lugar, hermanos? Hasta se la puede tomar, ¿o no es así? Ahora, usted está ahí y en vez de tomarse esa agua, al lado de su casa, hace una cisterna para que de la lluvia se llene. Y esa la utiliza usted para tomar y para las cosas que usted hace. ¿Quién hace eso? ¿Quién, hermano? Solo una persona loca y tonta, ¿o no es así? La verdad. ¿Cómo usted va a tomar, por más filtros que él le ponga, agua de una cisterna, teniendo ahí a un lado un río cristalino que usted sabe que viene y emana de un lugar cerca? ¿Quién lo hace? Solamente el pueblo de Israel, hermanos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir Dios con me dejaron a mí fuente de agua viva? Yo quiero ponerlo en perspectiva esto. Dice que cavaron cisternas, y estas cisternas para acabar, ¿cómo son? Dice, son cisternas rotas que no retienen, ¿qué? Agua. Ahora, es muy interesante esto. Vamos a ponerlo así. Venimos nosotros hablando de que el pueblo cambió a Dios. ¿Y lo cambió por quién? Por dioses extraños que ni siquiera son dioses, ¿verdad? Entonces, Dios es la fuente de agua viva, y los otros dioses son las cisternas rotas, ¿no? Para acabarla hacen cisternas, y las cisternas tienen grietas, y entonces una cisterna con grietas, ¿qué sucede, hermano? No retiene agua. Ahora, entonces, pongamos en perspectiva esto.
¿Por qué cree que el pueblo de Israel se fue a adorar a los dioses paganos? Los dioses paganos, hermanos, y sobre todo los dioses que se mencionan en el tiempo, eran varios dioses que estaban alrededor del pueblo de Israel y que ellos habían adoptado su adoración, pero en realidad, hermanos, lo que es Baal y Acera tienen la peculiaridad de que son dioses de la fertilidad y la prosperidad. Entonces, tiene sentido cuando vemos que la adoración a estos dioses involucraba, hermanos, actos sexuales. Entonces, el pueblo de Israel, en realidad, ¿hacia dónde estaba enfocado? La realidad, hermanos, es que el pueblo de Israel estaba enfocado en la prosperidad. Baal era dios del sol y de la lluvia. Acera era diosa de la fertilidad y del amor. Por lo tanto, si ellos adoraban a estos dioses, garantizaban, entre comillas, que sus sembradíos, que sus ganados, que su familia iba a ser próspera. Y por si acaso, no crean que cuando dice aquí que dejaron a Dios, quisiera adelantarme un poquito al capítulo 7, que lo vamos a ir meditando y lo estaremos estudiando. Pero vean el reclamo de Dios en el capítulo 2, que dice que cambiaron a Dios, pero quiero que lo vea de esta manera. Capítulo 7, verso 1 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí estas palabras y di: oíd palabra de Jehová toda Judá, los que entráis por estas puertas para adorar ¿a quién? A Jehová. Entonces, ¿qué significa? Por un lado, escúcheme, en el capítulo 2 dice: este pueblo se alejó de mí y me dejaron fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, dice, cisternas rotas. Eso se refiere a los dioses paganos. Pero en el capítulo 7, ¿a dónde manda Dios a Jeremías? Que se ponga a la puerta ¿de qué? Del templo. ¿Sí? Entonces, el pueblo adoraba a los otros dioses, pero también adoraba, según ellos, ¿a quién? A Jehová. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa esto? Era un pueblo que se había contaminado con los demás dioses, pero que había, en cierta manera, convertido a Dios. Ellos lo habían convertido y reducido a un simple ídolo más. ¿Qué era para el pueblo Jehová? Como los demás dioses. Y si los demás dioses le prometían a ellos abundancia, fertilidad, entonces iban con esos dioses, pero también iban con Jehová. ¿Cómo se oye esto, hermanos? Ahora, lo peor de todo está más adelante. Dice, ahí mismo en el capítulo 2, hermanos, vamos al capítulo 2. Jeremías capítulo 2, verso 34 dice: aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito, sin embargo, en todas estas cosas dices. ¿Qué dice, hermano? Soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. ¿Qué significa esto? ¿Qué decían ellos? Yo no entiendo por qué Dios está diciendo esto. O sea, en otras palabras, ellos ¿cómo se miraban a sí mismos?
De hecho decía, soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. He aquí, dice, yo entraré en juicio contigo porque dijiste, no he pecado. Entonces el pueblo, aparte de todo, era un pueblo ciego, que no se daba cuenta de la realidad que estaba con Dios, de la situación en que se encontraba delante de Dios. Mientras Dios iba a traer juicio y ya había sentenciado al pueblo a la destrucción por el pecado excesivo, el pueblo vivía como si Dios estuviera contento con ellos, como si Dios estuviera feliz de su actuar, como si Dios estuviera felicitando que este pueblo viviera de esta manera. Hermanos, el día domingo estudiamos el capítulo 23 de Segunda de Reyes y vimos que en las reformas de Josías, cuando se da cuenta de lo que decía el libro de la ley, manda a sacar del templo utensilios, imágenes de Baal, imágenes de Acera. ¿Cómo puede ser posible esto? Alrededor del templo habían cuartos diseñados para la adoración a los dioses paganos en el mismo templo de Dios. Pero todo eso, hermanos, al pueblo le era indiferente y al contrario, en vez de ver la realidad en que estaba delante de Dios, ellos dicen, no, Jeremías, yo no entiendo por qué dices esas cosas si nosotros estamos cumpliendo la ley de Dios, nosotros estamos haciendo las cosas correctas. ¿Qué se me hace que estás equivocado? Regresamos al capítulo 2, verso 13. Dice el verso 13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, la confianza que al principio habían tenido para con Dios, esa confianza rápido se quitó y esa confianza la pusieron y la depositaron ¿en quién, hermanos? En los dioses paganos. Dioses que le prometían al pueblo que si adoraban a esos dioses le iban a dar al pueblo prosperidad, abundancia. ¿Sí se entiende, hermanos? Pero hay otra cosa. Es interesante, hermanos, ¿por qué? Porque estas cisternas significa que tanto la confianza la habían depositado en otros dioses, pero al mismo tiempo también, hermanos, tenemos que entender que desde un principio esta tierra dependía totalmente de Dios en relación al agua. Quisiera que me acompañara a Deuteronomio capítulo 11. En el libro de Deuteronomio están a unos cuantos kilómetros, podemos decirlo así, de pasar a la tierra prometida. Moisés, antes de que ellos pasen a la tierra prometida, da los últimos 4 sermones, y es lo que tenemos nosotros aquí como el libro de Deuteronomio. Antes de que ellos entren a la tierra prometida, en el capítulo 11, verso 8, dice así: guarda pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestro Dios, a vuestros padres, que había de dar a ellos y a su descendencia tierra que fluye leche y miel. Verso 10, ponga atención. La tierra a la cual entráis para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla,
y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. ¿Qué le dice Dios al pueblo? El pueblo venía, ¿no?, de Egipto. Y Egipto, la tierra de Egipto y sobre todo la tierra de Gosén, que es donde ellos estaban, era una tierra muy rica en agua, exageradamente rica en agua, porque si nosotros vemos el Gosén, exactamente, hermanos, el río Nilo, que al entrar al mar Mediterráneo se abre y se expande en varios ramales, ese río hace muy fértil esa tierra, pero muy fértil porque hay mucha agua. Entonces Dios le dice: la tierra a la cual entráis para tomarla, o sea, la tierra de Canaán, no es como la tierra de Egipto. En la tierra de Egipto tú podías plantar y echarle agua, porque había muchísima. No es así la tierra de Canaán. Verso 11. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Entonces, para que hubiera agua en la tierra de Canaán, ¿quién tenía que enviarla? ¿O venía por medio de qué? De la lluvia. Verso 12. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Verso 13. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviendo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Entonces, para que hubiera agua en la tierra de Canaán, ¿qué debía de pasar? El pueblo de Israel tenía que vivir en obediencia. ¿A qué? A la ley de Dios. Entonces la imagen, hermanos, la imagen que nos da el capítulo 2 de Jeremías, diciendo que dejaron a Jehová fuente de agua viva y se hicieron cisternas rotas que no tenían agua, significa entonces que ellos, hermanos, lo que hicieron es olvidarse de Dios y poner su confianza en los otros dioses, y eso significaba, hermanos, que estaban rechazando el gobierno de Dios sobre sus vidas. Eso significaba, si la ley de Dios no estaba presente en la vida del pueblo, eso significaba que ellos hacían o adoraban a Dios como ellos pensaban, como ellos podían, mientras que adoraban también a otros dioses. Pero para que hubiera lluvia y para que hubiera agua en ese lugar, Dios le dice al pueblo que debía de ser obediente y guardar su ley y sus mandamientos. Por lo tanto, ¿para qué se hace una persona, hermanos, una cisterna? ¿Para qué? Para guardar agua, por si les falta agua, ¿o no? Entonces, ¿qué significa esto? El pueblo está rechazando el gobierno de Dios sobre sus vidas. Entonces, nosotros ya vimos la película completa. La película completa es: Jeremías comienza su ministerio y le dice al pueblo: Dios va a destruir esta nación. Vimos el final de la película y dijimos: sí, Dios cumplió y destruyó a la nación de Judá. ¿Por qué? El pueblo se olvidó de Dios, se olvidó de su ley no estaba presente, ni sus sacerdotes, ni pastores, ni maestros, ni nadie estaba enseñando la ley de Dios, y el pueblo entonces abandonó a Dios y se fue tras otros dioses. Pero, hermanos, eso significaba que el gobierno de Dios no estaba sobre la vida de este pueblo. Y es mejor, ¿no?, para una persona ir tras dioses paganos que te prometen abundancia y prosperidad teniendo relaciones con una sacerdotisa. ¿No se escucha bien eso?
Para una persona común y corriente, eso sería oro molido, hermanos. ¿O no es así? Claro. Mira, si tú vas y te metes con esa persona, la diosa Acera y el dios Baal te van a prosperar. Si eso nosotros predicamos al mundo, ¿qué cree que el mundo va a hacer? ¿Qué cree que va a hacer, hermano? Pues los va a adorar. ¿O no está el mundo adorando a esos dioses que le prometen abundancia y prosperidad? El pueblo cayó en este engaño. Y lo peor de todo es que era tan ciego que no podía ver cómo vivía. Ellos decían: nosotros no hemos pecado, nosotros vivimos bien, nosotros cumplimos la ley de Dios. Miren nada más hasta qué punto llegó este pueblo. Quiero que me acompañe, hermanos, al libro de Juan, capítulo 4, Evangelio de Juan. Capítulo 4, verso 10. Dice el verso 10, aquí Jesús está hablando con la samaritana. ¿Se acuerdan de este pasaje? Dice el verso 10, respondió Jesús y les dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría ¿qué? Agua viva. Verso 11, la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo te daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús está diciendo aquí que Él es el agua de vida. Y en el Jeremías capítulo 2, verso 13, dice: Jehová, me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Qué dejó el pueblo en el libro de Jeremías? Dejó la vida. Dejó la vida, hermanos. El que le ofrecía la vida, como Jesús ofrece aquí. ¿Qué ofrece Jesús, hermano? Vida eterna. Una vida que trasciende más allá de este mundo. Eso es lo que Jesús ofrece. Dice, verso 14, mas el que bebiere el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Vamos al capítulo 7, hermanos. Capítulo 7 de Juan, verso 37. Dice, en el último y gran día, verso 37, dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos, ¿de qué? De agua viva. Verso 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en Él. Entonces esa agua viva que
que está en nosotros por creer en Cristo, ¿quién es, hermano? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dejó el pueblo? ¿Qué dejó? Dejó la vida que se obtiene ¿en quién? En Dios. En Dios, hermanos. Y la cambió por cisternas, dice, rotas. ¿Quién hace eso? Dijimos. Solo un loco y tonto hace eso, ¿no? Hermanos, nosotros no tenemos ídolos, figuras de ídolos, pero sí tenemos lo siguiente. Vamos a Colosenses y con esto vamos terminando. Colosenses, capítulo 3. Colosenses capítulo 3, verso 5. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Qué es qué, hermano? ¿Qué es la idolatría para nosotros hoy en día? La avaricia. ¿Y qué es la avaricia? Sino un afán desmedido de poseer. Hermanos, ¿por qué nos afanamos todos los días? ¿Por qué? ¿Cuál es tu afán, hermano? ¿En qué te afanas todos los días? ¿O no es cierto que a veces por los afanes de nuestra vida dejamos a Jesús, que es la fuente de agua viva, hermano? ¿No es cierto que por tus quehaceres, por tus tantas cosas que tienes que hacer, hemos abandonado la relación con Dios? Hemos dejado la relación y la comunión con Dios. Y hemos dejado, ¿qué? Exactamente esto. Hemos dejado la fuente de agua viva por unas cisternas rotas, por unas cisternas que no tienen agua. Esos son todos los afanes, todas las cosas que nosotros perseguimos y que a veces, en realidad, todas esas cosas en las que nos afanamos, hermanos, son cosas que pertenecen ¿a dónde? Al mundo. Y son esas cosas que nos afanamos, son esas cosas que el mundo nos dice que tenemos que tener y que tenemos que poseer. Y el mundo está basado en lo que tienes, en lo que posees, en lo que puedes acumular, y lucha por lo que quieres y por lo que tienes, y no te conformes, ve por más. Y a veces nosotros cambiamos a Jesús y el Espíritu de Dios en nosotros, que es la fuente de agua viva, es la vida eterna, es lo que nos ofrece. ¿Por qué? Por cisternas rotas, avaricia, idolatría. Y por eso, por esas cosas luchamos todos los días, por esas cosas nos esmeramos todos los días y somos mejores cada día por esas cosas. Mientras que las cosas de Dios los hemos dejado olvidado. Así ha pasado, hermanos. Ya no vamos tras ídolos, pero ahora el mundo sutilmente opera en nosotros, engañándonos y diciéndonos que esas cosas que el mundo tiene son las cosas por las cuales nosotros tenemos que luchar todos los días. No es así, hermanos. Dios permite que tengamos lo suficiente y que tengamos lo que Él le está permitiendo a nosotros. Pero ¿para qué lo permite Él?
¿Para que tengamos más? No. ¿Para qué? Para que le busquemos. Para que le busquemos todos los días. Para que tengamos esa comunión con Él todos los días. Para que vivamos conforme a la voluntad de Dios y su gobierno esté reinando en nuestras vidas todos los días. Pero la realidad, hay que mirar la realidad y no hay que pensar como ellos pensaron erróneamente diciendo, pero no es cierto, no estoy bien, yo voy al templo, ellos también, ¿o no? Sí. Y Dios dice, voy a entrar en juicio contra ti porque dijiste, no he pecado. Me dejaron a mí fuente de agua viva por cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué son esas cosas, esos afanes, esa avaricia que hay en tu corazón y que busca desesperadamente en el mundo y que ha dejado a Dios y que te ha hecho dejar a Dios? Vamos a orar, hermano.